El backup es fundamental para proteger datos críticos y garantizar la continuidad del negocio en caso de pérdidas, ataques o errores. Azure Backup proporciona una solución centralizada y automatizada para realizar copias de seguridad y restaurar workloads como virtual machines, storage account, bases de datos y más, alineado con las mejores prácticas de resiliencia en la nube. Azure Backup es un servicio gestionado que permite realizar backup y restore de recursos en Azure, on-premises o en otras nubes. Facilita la gestión, automatización y cumplimiento de políticas de backup, eliminando la necesidad de infraestructuras adicionales y reduciendo el riesgo de pérdida de datos mediante protecciones avanzadas y administración centralizada desde el Azure portal. Backup to virtual machines, Windows y Linux, protection of files y folders de servidores on-premises, backup to Azure Blobs y storage account, copia de seguridad de bases de datos, SQL Server, SAP HANA, backups automáticos para workload SaaS. Estos casos permiten restaurar datos ante borrados accidentales, ataques ransomware o fallos de infraestructura. Antes de operar con Azure Backup, asegúrate de contar con un Recovery Services Vault configurado, disponer de los permisos, roles RBAC, adecuados, recursos a respaldar implementados en un Resource Group, conectividad apropiada para workloads híbridos, revisar las Backup Policy y el Story Redundant Key configurado en el Vault. El Recovery Services Vault es el contenedor centralizado donde se gestionan los backups y recovery points en Azure. Debe estar ubicado en la misma región que los recursos a respaldar y asociado al Resource Group adecuado. Permite configurar opciones de Redundant Key, Geo-Redundant, Locally Redundant, y establecer acceso controlado por roles. Accede a la Virtual Machine DC en Azure Portal. Selecciona Backup en la barra lateral. Elige Recovery Services Vault y una Backup Policy existent o crea una nueva. Configura opciones como frecuencia y retención. Haz clic en Enable Backup. Este proceso inicia la protección automática según la política establecida. Para servidores o workloads no Azure. 1. Instala el agent de Microsoft Azure Recovery Services, MARS, en el server. 2. Registra el server en el Recovery Services Vault. 3. Configura las carpetas y la política de backup desde el agente o el portal. Permite granularidad y restore selectivo de archivos. Requiere acceso adecuado y conectividad con Azure. Ejemplo básico con Azure PowerShell. Haz module. Este script habilita el backup de una virtual machine específica. Requiere tener el módulo Auth instalado y sesión iniciada en Azure. Proceso básico con Azure CLI. Este comando inicia la protección de backup de una virtual machine, asociándola a una política determinada en un Recovery Services Vault. Para workloads locales. Instala el agent MARS en servers Windows. USA Azure Backup Server para SQL, Exchange, SharePoint. Configura reglas de firewall para permitir el tráfico. Considera la configuración del bandwidth throttling y programaciones nocturnas para no impactar la conectividad. Las Backup Policy definen frecuencia de los backups, diaria, semanal, mensual, duración de retención de recovery points, destino del almacenamiento, redundancia. Asegúrate de que la política se ajuste al RPO y RTO de la organización. Es posible tener políticas distintas para recursos diferentes. Via 2 Recovery Services Vault. Selecciona Backup Items, Azure Virtual Machine. Elige la Virtual Machine y ubica el Recovery Point deseado. Selecciona Restore VM. Elige Entree, Create New o Replace Existing. Configura el Resource Group, ubicación y Network Settings, y confirma para iniciar el proceso. Restaurar una virtual machine. Nuevo recurso. Este script inicia el restore usando el recovery point especificado. Azure Backup permite restore granular de archivos y bases de datos SQL. Para files /folders. Usa el portal o el agente MARS para seleccionar archivos individuales a restaurar. Para SQL /SAP HANA. Selecciona la base a recuperar, punto y destino. Ideal para recobrar tablas o registros específicos, sin afectar el database completo. Incluyen Incremental Backup para reducir almacenamiento y costos, Soft Delete para evitar borrados accidentales, Backup Encryption con claves propias, BIOC, Administración mediante Azure Policy para cumplimiento automático, georreplicación entre regiones para alta disponibilidad. Azure Backup se integra con Azure Monitor para alertas y reporting,
Azure Policy para cumplimiento de backup, Azure Automation para operaciones programadas, Log Analytics para auditoría avanzada. Estas integraciones mejoran el control, la visibilidad y la respuesta ante incidentes. Definir una backup policy clara y consistente, priorizar la protección de recursos críticos, realizar restores de prueba periódicamente, aplicar RBAC en el Recovery Services Vault, revisar logs y alertas en Azure Monitor frecuentemente, optimizar costes revisando la configuración de retención y redundancia. Usa encriptación nativa y BIOC para datos sensibles, aplica acceso restringido mediante roles, configura alertas ante operaciones de backup /delete, supervisa los costos, ya que almacenamiento y restores incrementan el gasto mensual. Soft Delete protege los datos borrados por error durante 14 días, sin coste adicional. Problemas habituales: backups fallidos, permisos, conectividad, restore incompleto, cambios de recursos, dependencias, storage insufficient. Soluciones: revisar logs en Recovery Services Vault, verificar que las policies y roles estén correctos, asegurar compatibilidad entre la versión del agente y workloads, documentar incidencias y mantener una política de pruebas de restore. Recovery Services Vault creado y configurado. Backup Policy activa y adecuada. Recursos protegidos asignados. Programas de backup y retención verificados. Permisos y roles con control de acceso definido. Restore probado y documentado. Monitorización por Azure Monitor habilitada. Este checklist resume los requisitos clave para la administración efectiva de backup. Referencias oficiales: https://learn.microsoft.com/es-es/azure/backup/ https://learn.microsoft.com/es-es/azure/backup/backup-azure-arm- UMS-introduction. Preguntas de práctica. ¿Cómo se configura una backup policy en Azure Backup? ¿Qué es Soft Delete en el contexto de Azure Backup? Nombra 2 escenarios donde usarías Restore granular. ¿Cómo iniciarías un backup desde Azure CLI? Practicar con ejemplos reales es fundamental para el AZ104.